El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima nuestra Madre, hoy día 13 de julio, recordamos la tercera aparición de Nuestra Señora de Fátima a los tres niños, Jacinta y Francisco ya beatos, y Lucía. La tercera aparición, y viene como muy también en consonancia la primera lectura que hemos escuchado y la segunda. El Evangelio nos habla de la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Para qué Jesucristo instituye su Iglesia? Les dice a los apóstoles: no lleven nada de seguridad a los pueblos donde van a ir a predicar. Si no les reciben, no se hagan problema, se retiran, porque el Evangelio es una proposición, no es una imposición. Pero no es indiferente el Evangelio. Si bien se propone, no se impone. Si alguien no recibe esa palabra, dice Jesús, aquellos que no acepten el Evangelio, les aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Una advertencia de Jesús que nuestras decisiones tienen trascendencia. Es decir, uno puede condenarse por rechazar el Evangelio. ¿Y qué es lo que tienen que predicar los apóstoles? Dios está cerca. Eso es. O sea, Dios ya está en medio del mundo. El hombre sin Dios no puede vivir. Esa es la predicación de la Iglesia. Si Dios no está en la vida de nosotros, no se ha predicado el Evangelio, no se predica el Evangelio. Por otra parte, la primera lectura, ¿qué nos habla? Nos habla de esa providencia de Dios. Para el tiempo de José, quien guiaba Egipto era el faraón. Él era el jefe, la autoridad suprema de un pueblo que había prosperado muchísimo. Pero Dios va a conducir a Egipto no por el faraón. Se le va a manifestar por medio de un santo, San José. José es el que va a recibir el mensaje de Dios y él va a ser el salvador de Egipto. Parte le avisa, parte de sus avisos Dios se lo comunica al faraón, pero no todo. Tiene que valerse de este hombre santo. Y es lo que también le ocurre a Israel. Israel, el jefe de Israel, el gran patriarca, es Jacob. José es solamente hijo de Jacob. Él no tiene un puesto no tiene la autoridad sobre todos sus hermanos. Pero Dios va a guiar también a Israel
por medio de este hombre, el menor, uno de los menores hijos de Jacob, José. Él va a ser la razón de bendición para ese pueblo. Lo mismo ocurre, fíjense, en Fátima. ¿Qué nos recuerda la Virgen? El reino de los cielos está cerca. O mejor, no olviden el cielo. No olviden que Dios ha venido a recordarnos que somos peregrinos del cielo, somos ciudadanos del cielo, que nuestra vida sin Dios se puede transformar en un infierno en este mundo. Y lo que nos dice la primera lectura también, la Virgen lo hace presente. ¿Por qué? ¿Quién guía el mundo? En 1917. Sabemos que entonces ya existen las democracias, los presidentes, los ministros, y está también la autoridad del Papa. Pero Dios quiere manifestar su voluntad, ciertamente a través de esas autoridades, pero quiere completar su mensaje con como con estos profetas, estos 3 niños, Jacinta, Francisco y Lucía. Dios nos quiere dar a conocer su voluntad, como entonces también al faraón le hace descubrir la voluntad de Dios, no sus capacidades, sino la intervención directa de Dios. Dios se lo comunica a José. Por eso, fíjense qué hermosos, las apariciones de Nuestra Señora de Fátima son como nuevamente recordarnos el Evangelio de nuestro Señor, el mensaje que nos ha dejado Jesús. Y también, así como José, él es el profeta de Dios para su tiempo, el mensajero de Dios, es un hombre que va a pasar muchas tribulaciones y es un hombre santo. Es tremendamente conmovedor escuchar de sus labios estas palabras. Les dice finalmente a sus hermanos, después que se ha contenido tanto y no se ha revelado, se ha dado cuenta que sus hermanos están delante de él, que han venido a buscar alimento y no saben que es José, y él sí lo sabe. Y José, todas las experiencias que ha vivido de dolor, ser vendido, cómo viviría esos días como esclavo, la amargura, la frustración, quizá qué otros sentimientos no habrían brotado de su corazón, no lo sabemos, pero sobre todo es el dolor de verse solo, abandonado, y cada vez más sus desgracias se suman. Traicionado por sus hermanos, calumniado y metido a la cárcel, y en la cárcel olvidado hasta de sus amigos. Pero Dios finalmente lo levanta. Y entonces, fíjense estas palabras, cuando ya es primer ministro del faraón, todo un señor poderoso, y tiene ahí delante a los autores de sus desgracias, que los tiene ahí y podría, no quizá eliminarlos, pero sí, por lo menos hacerles pagar un poquito. Y les dice, yo soy José. Y se quedan atónitos, sin palabras, espantados. Soy José, vuestro hermano. Por si lo dudan, el que vendieron a los egipcios. ¿Quién podía saber esos datos? Solamente, precisamente él, su hermano. Pero ahora les dice, no os preocupéis, no os pese. Las pruebas no lo han amargado, las pruebas lo han acercado más a Dios, le han hecho ver la mano de Dios, y ahora sale de sus labios lo que él está viendo. Para salvación me envió Dios delante de vosotros. Les está diciendo, todo esto me ha sucedido, todas estas desgracias,
porque Dios estaba obrando conmigo para bien de muchos. Sacrificó a uno para beneficio de multitudes. Yo por eso, porque sé que he sido instrumento de Dios, no reniego. Así sí, no reniego. Porque ver nada más el elemento humano en su vida era para llenarse de amargura, pero él no, ha visto a Dios. ¿Cuánto ha tenido que sufrir este santo? Mucho, muchísimo, pero ya ha pasado la prueba. Y lo mismo le pasa a los niños, queridos hermanos, a los 3 niños, Jacinta, Lucía y Francisco. También son elegidos de Dios y sufrieron. También a nosotros, todos nosotros, Dios nos elige, a cada uno de nosotros, una misión quizá no tan llamativa como de José o de los 3 niños, pero a cada uno nos llama a una misión. Y esa misión siempre va a tener también su matiz de sufrimiento. Pero está ahí Dios. Dios quiere obrar. Dios quiere obrar por medio de nosotros para hacer presente su reino en este mundo. Y la Virgen Santísima, que conoce el sufrimiento de nosotros y el de los niños, precisamente un día como hoy, un 13 de julio, Lucía, la mayor de los videntes, estaba ya profundamente abatida. En su corazón estaba latiendo esa palabra que le habían dicho: no es la Virgen María, es el demonio el que se te está apareciendo. Por eso en tu casa están habiendo peleas, disgustos, amarguras, están malogrando los sembrados. Eso no puede ser de Dios, porque todo eso son desgracias, no hay para comer, en tu casa todos están peleando. Y la niña empieza a sufrir horrible. Su mamá ya le ha agarrado también a escobazos a Lucía. Y ella ya no quiere regresar el 13 de julio a ver a la Virgen, porque era la cita. Y sus 2 amiguitos toda la noche se han pasado rezando para que Lucía cambie de actitud. Y entonces finalmente Lucía se anima, van el 13 a la cova de Iría y la Virgen los ve tristes. Y Lucía está que no quiere hablar, está avergonzada. Y entonces la Santísima Virgen, cuando les ve, no les dice nada sentimental. Les vuelve a decir: deseo que vuelvan el 13 del próximo mes. Recen el rosario todos los días. Y ya les revela algo, a fin de obtener el fin de la guerra. Solo Nuestra Señora puede alcanzar esta gracia para los hombres. Y la niña le dice: Señora, haz un milagro para que todos crean. Porque estaba bien asustada, bien abatida, porque le decían: no es la Virgen. Y la Virgen les dice: ya el 13 de julio, en octubre, os diré quién soy yo y qué deseo, y haré un gran milagro para que todo el mundo pueda creerles. Y entonces la Virgen, para animarles a los niños a que no decaigan en su fervor de rezar, de ser niños santos y de ofrecer sus sacrificios por la conversión de los hombres, por llevar el mensaje de la Virgen, les dijo estas palabras: sacrifíquense por los pecadores y digan a menudo, pero especialmente al hacer algún sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, es por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas hechas al corazón inmaculado de María. Y mientras decía estas palabras, sacrificaos por los pecadores, cuando decía esas palabras, los niños vieron aterrorizados el infierno.
qué manera pedagógica de la Virgen de animar a los niños a luchar por el reino de Dios. Vieron estos 3 niños el infierno. Y después de la visión, la Virgen les dice, han visto el infierno donde van a terminar las almas de los pobres pecadores. La Virgen viene a salvar. Y así como a José, Dios le llevó por caminos de dolor para ser salvador de su pueblo, así también a estos niños, para salvar a un gran número de personas de nuestro tiempo, les tiene que llevar por caminos de sufrimiento. Y ya estaban sufriendo 3 meses. Y para animarles a seguir luchando para instaurar el reino de Dios, les muestra el infierno, para que tengan compasión de los pobres pecadores. ¿Cuántos, queridos hermanos, efectivamente lo sabemos, van camino de condenación por tanto pecado que cometen? Y la Virgen también hoy nos dice a nosotros, tengan compasión. ¿Cuántos hay que están cayendo al infierno? Terrible advertencia de la Virgen. Pero no se queda en el aspecto terrible, porque la Virgen Santísima también les dice, para salvarles, para salvarles de esa desgracia, de la condenación, dice la Virgen, el Salvador, es decir, Jesús nuestro Señor, quiere instituir en el mundo, fíjate, para que podamos salvarnos de ese terrible peligro que tenemos de condenarnos en el infierno, quiere instituir en el mundo la devoción de mi inmaculado corazón. Fíjate, la Virgen nos dice, hay un peligro para ustedes, condenarse. ¿Quieren salvarse? La devoción a mi corazón inmaculado. El acudir a ella, el consagrarse a ella, el refugiarse en ella. Y entonces también la Virgen ese día les revela que si los hombres siguen pecando va a haber la Segunda Guerra Mundial. Ya les profetiza. Y ya les habla también de lo que va a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial si los hombres siguen pecando. El Imperio Ruso y los sufrimientos de la Iglesia. Y también aquí les revela el famoso tercer secreto, donde el Santo Padre muere, asesinado por los enemigos de la Iglesia. Y la Virgen finalmente dice, pero finalmente mi corazón inmaculado triunfará. Es decir, la Virgen está viendo todo el mal, pero dice, mi corazón es más poderoso. Pero va a triunfar, queridos hermanos, con una condición, si se escuchan mis peticiones. Y en esa medida va a triunfar la Virgen Santísima. Y en esa medida va a desaparecer el mal de la tierra, que es un símbolo, la guerra, y el mayor mal, el podernos condenarnos, si nosotros nos consagramos a ella. Por eso, fíjense qué tabla de salvación, qué noticia tan hermosa y tan consoladora. La Virgen nos dice, yo sé de vuestros errores, yo sé de vuestras debilidades, yo sé del peligro que están corriendo a nivel personal, por vuestros pecados, por vuestras debilidades, y a nivel, digamos, global, por tantos males que ocurren, tantas guerras, tantos odios que hay. Salvación, mi corazón. Yo, María, invóquenme. Por eso hoy día, cuánto vale la pena meditar en este mensaje maravilloso de Nuestra Señora de Fátima. 100 años y su mensaje todavía está perenne, está actualísimo y más actual quizá que otros tiempos. Y hoy que podemos nosotros incluso ya como calibrar
la calidad de su mensaje, porque se han cumplido las profecías que precisamente un 13 de julio pronunció ante 3 niños pequeñitos. Y ahora se han cumplido. Ese es su sello, la garantía de que los niños no están mintiendo, no están inventándose. Alguien del cielo ha bajado y les ha revelado estas cosas que solo Dios puede saber. Y es María, queridos hermanos, la Santísima Virgen, la que se hace presente. Ella nos dice a nosotros hoy, acude a mí, incluso si temes condenarte. Yo soy la que puede vencer a todos los infiernos. Hoy día pues pidámosle a ella que crezca nuestro amor y pidámosle también que si a veces la tribulación nos toca, que nos dé esa gran fe de San José del Antiguo Testamento, como los niños también. Ellos se sienten abatidos y la Virgen los anima. Y desde este día ya no se desaniman estos niños, porque cada vez que les viene una tribulación piensan que ellos, recuerdan que ellos son los que están ayudando a la Virgen a salvar a la humanidad de las mayores desgracias en este mundo y en el otro mundo. Y eso les anima, que también a nosotros, la Virgen Santísima nos conceda una fe grande de sabernos todos cooperadores de Dios en su obra, que es hacer presente a Dios en este mundo como está presente en el cielo. Amén.